Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas del siglo pasado. En esta ocasión revisitaremos unos fascículos de la historia de nuestro pueblo, de Editorial Seine, con la dirección de la obra por parte de Enrique Pavón Pereira, abarcando varios temas de los primeros gobiernos peronistas. Hoy entonces nos sumergimos en estos fascículos de la historia de nuestro pueblo. Un material realmente valioso para comprender estos primeros años del peronismo. Exactamente. Son fuentes que nos permiten acercarnos a cómo se vivieron y se contaron. Momentos decisivos. La llegada de Perón al gobierno, la formación del movimiento, el papel de Eva Perón, por supuesto. Y también las grandes políticas, ¿no? La economía, la constitución, la política exterior. Así es. Los temas centrales de ese periodo, las elecciones del 46, la consolidación del poder, la figura emergente de María Eva Duarte de Perón, el primer plan quinquenal, la nacionalización de los ferrocarriles, la reforma constitucional del 49, la tercera posición y los desafíos del segundo mandato. Bien, empecemos por el principio. Las elecciones de 1946. Los fascículos ponen mucho énfasis en la limpieza de esos comicios. Sí, destacan que fueron elecciones, digamos, incuestionables, un cumplimiento de la promesa de las Fuerzas Armadas, y con una participación electoral altísima, más del 83%. Lo cual contrastaba bastante con las expectativas previas de la Unión Democrática. Claro, su candidato Tamorini, se mostraba muy optimista, casi seguro del triunfo. Por eso el resultado fue una sorpresa para muchos. Los fascículos citan incluso al diario socialista La Vanguardia. Exacto. Hablan de sorpresa, amargura y alguna decepción. Y hasta Clarín, que había apoyado a la Unión Democrática, tuvo que reconocer la legitimidad del triunfo peronista. Al final, los números fueron claros. Sí. La fórmula Perón-Quijano obtuvo cerca del 54% de los votos frente al 45% de la Unión Democrática. Las fuentes sugieren que Perón supo leer mejor ese momento histórico, las demandas populares. Y asumió el 4 de junio, con gestos fuertes, como ir a la tumba de San Martín antes de recibir el mando. Así es, un gesto simbólico importante antes de recibir el mando de Farrell, y luego formó su primer gabinete, con figuras como Borlenghi en Interior, Bramuglia en Relaciones Exteriores, Cereijo, Pistarini, Freire. Pero esa base que lo llevó al poder era, como usted decía, heterogénea, laboristas, radicales renovadores. Correcto, y ahí empieza la tarea de consolidación. Los fascículos cuentan que Perón, toma la decisión de disolver los partidos que habían formado la coalición electoral. Incluyendo al Partido Laborista, que había sido tan importante el 17 de octubre. Efectivamente, una decisión fuerte. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionó el sindicalismo? ¿Y qué dicen las fuentes? Que la mayoría acata. Se cita a E.S., quien explica que la enorme confianza que había en Perón hizo que muchos dirigentes sindicales no vieran necesaria una estructura partidaria aparte. Creían que Perón representaba directamente sus intereses. Sin resistencias. La principal excepción fue Cipriano Reyes, el líder laborista, que intentó mantener su partido, pero, no tuvo éxito. La corriente mayoritaria siguió a Perón. Entonces, la idea de un partido único surge de esa necesidad de cohesión. Exactamente. Incluso en el Congreso al principio había cierta dispersión. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Guardo, lo menciona en las fuentes. ¿Y quién propone formalmente la unificación? Fue Domingo Mercante, el gobernador de Buenos Aires. Él sugiere formar un partido único, peronista. ¿Y el nombre justicialista? ¿De dónde viene? Hay una anécdota curiosa que recogen los fascículos. Parece que un asesor, Guillermo Stafforini, propuso justiciarista, y Perón lo habría ajustado a justicialista por una cuestión de sonoridad, digamos. Interesante. Y mientras se unificaba lo político, se fortalecía el eje sindical, la columna vertebral. Fundamental. Se impulsó una reorganización sindical muy profunda. La CGT, la Confederación General del Trabajo, se consolidó bajo José Espejo, una figura muy cercana a Eva Perón. ¿Cuál fue el cambio estructural clave? Promover la afiliación directa de los sindicatos de base a la CGT. Esto centralizaba el poder en la Confederación, superando la estructura de federaciones por rama de industria. Y también una política de ruptura con las centrales obreras internacionales.
Y en 1947 llegan los derechos del trabajador. Sí, un hito proclamado el 24 de febrero. Derechos al trabajo, a la retribución justa, a condiciones dignas, a la agremiación, a la seguridad social. Luego serían incorporados a la Constitución del 49. ¿Y más allá de la declaración, hubo aplicación concreta? Los fascículos resaltan mucho la firma de convenios colectivos de trabajo. Mencionan 1.330 convenios en ese primer mandato. Eso implicó una mejora tangible y un marco legal para millones de trabajadores. Hablando de figuras centrales, es imposible no detenerse en Eva Perón. Absolutamente. Los fascículos la presentan como una figura que irrumpe con una fuerza arrolladora en la escena política. Rompe con los moldes tradicionales. Y que genera, como dicen, intensos amores y odios. Así es. Se repasa su origen humilde en los toldos, Junín, su vocación artística, el viaje a Buenos Aires, las dificultades iniciales, su carrera en radio y cine. Hasta el encuentro con Perón. Exacto, tras el terremoto de San Juan en 1944. Y luego su papel clave durante la crisis de octubre del 45, cuando Perón es detenido. Poco después se casan. Pero lo que marcan las fuentes es que ella elige no ser una primera dama, digamos, decorativa. Para nada. Se describe cómo empieza a tener contacto directo con la gente más necesitada, la Argentina invisible, como la llaman las fuentes. Comienza a canalizar ayuda social desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Atendiendo personalmente, ¿no? Y eso la va posicionando de una manera muy particular. Luego viene el viaje a Europa en 1947. Un viaje muy comentado. Sí, tuvo un impacto enorme. Fue recibida con honores en España por Franco, quien le otorga la Gran Cruz de Isabel la Católica. Tuvo una audiencia con el Papa Pío XII en Italia. Visitó Francia, Suiza. ¿Y a su regreso? Un recibimiento multitudinario en Dársena Norte. Allí da un discurso donde se define como puente espiritual entre los descamisados y el general Perón. Ese viaje la consagró, digamos, en su rol. Y al año siguiente, en 1948, crea la Fundación Eva Perón. Correcto. Y los fascículos son claros en esto. No era simple beneficencia o caridad. ¿Cómo la presentan entonces? Como una respuesta organizada y a gran escala ante la pobreza y las falencias del estado de bienestar de la época. Se mencionan obras muy importantes: hogares de tránsito para familias sin techo, hogares escuela para niños, la ciudad infantil, la escuela de enfermeras, el hogar de la empleada. ¿Y cómo se financiaba algo de esa magnitud? Las fuentes explican que, además de donaciones y aportes sindicales, se financiaba en parte a través de leyes específicas que le aseguraban recursos del Estado. Era una estructura muy poderosa. Pasemos a la economía. Los fascículos plantean que la independencia económica era vista como la condición necesaria para la justicia social. Exacto. Y el contexto de posguerra, con una Argentina acreedora de las potencias europeas, parecía brindar una oportunidad única. Ahí entra el primer plan quinquenal. Sí, lanzado para el periodo 1947-1951. Se inspiró en trabajos previos del Consejo Nacional de Posguerra, dirigido por el español José Figuerola. La idea era, planificar el desarrollo, hacer un inventario de los recursos nacionales. ¿Con qué principios? Pleno empleo, desarrollo basado en capitales nacionales y, muy importante, evitar los empréstitos extranjeros. La independencia económica era el eje. ¿Y cuáles fueron los resultados iniciales que se destacan? Se menciona un fuerte crecimiento del salario real. Los fascículos incluyen un gráfico que compara 1943 con 1948, y la diferencia es notable. También la nacionalización de servicios públicos, como los teléfonos. Y la creación del API, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. ¿Qué rol tenía? Era una pieza central. El EAPI monopolizaba el comercio exterior de los principales productos agrarios. Compraba la producción a los chacareros a un precio fijado internamente y la vendía en el mercado mundial. Eso le daba al Estado un poder enorme. Un poder económico y financiero inmenso, ¿sí? Fue clave para financiar la industrialización y otras políticas. Aunque también, claro, generó controversias con el sector agropecuario. También se nacionaliza el Banco Central en ese periodo. Correcto. Otro paso hacia el control estatal de la economía.
Todo este proceso culmina simbólicamente en Tucumán en 1947, con la Declaración de la Independencia Económica. Y dentro de las nacionalizaciones, la de los ferrocarriles británicos es quizá la más emblemática. Sin duda, los fascículos le dedican bastante espacio. Se recuerda el peso simbólico que tenían, como emblema del capital extranjero, con esas concesiones a perpetuidad que denunciaba gente como Scalabrini Ortiz. ¿Cómo fue el proceso? No fue directo. No. Hubo un primer intento en 1946 de crear una sociedad mixta, pero generó mucha resistencia de sectores obreros y nacionalistas. También hubo presiones internacionales sobre Gran Bretaña. Y entonces se optó por la compra directa. Así es. Miguel Miranda, el presidente del Banco Central y hombre fuerte de la economía, fue el negociador principal. Hay relatos citados en las fuentes sobre cómo se negoció el precio a la baja. ¿Y cuánto se pagó finalmente? Se acordó una suma cercana a los 2.029 millones de pesos, pero no solo por las vías y el material rodante, sino por miles de propiedades y activos indirectos que tenían las compañías. Lo más llamativo es cómo se pagó. Exacto. Se utilizaron las libras esterlinas que Argentina tenía bloqueadas en Londres, producto de las ventas realizadas durante la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la inconvertibilidad de la libra en ese momento. ¿Cómo funcionó eso? Bueno, como Gran Bretaña no podía convertir esas libras a dólares u otras monedas fuertes, aceptó el pago en parte con esas libras bloqueadas y, en gran medida, con envío de granos. Granos que el propio IAPI compraba a los productores argentinos. O sea que se difundió la idea de que se pagó sin poner un centavo del Tesoro Nacional. Esa fue la narrativa oficial, sí, que se pagó con saldos comerciales favorables y en especies. La toma de posesión, el 1 de marzo de 1948, fue un evento de celebración popular masiva. Aunque también hubo críticas sobre el estado de los trenes. El costo real. Sí, los fascículos mencionan esas críticas, haciendo alusión a autores como Félix Luna o Joseph Page, pero inmediatamente presentan la contraparte oficial, que era un acto de soberanía irrenunciable, una necesidad histórica más allá de la rentabilidad. Se priorizaba la función social, la integración del territorio. Es un claro ejemplo de cómo lo económico y lo político se entrelazan. Totalmente. El peso simbólico era enorme. Y todo este clima de transformaciones lleva a la reforma constitucional de 1949. Claro. La justificación era que la Constitución de 1853, de corte liberal individualista, ya no respondía a las necesidades de la nueva Argentina que se proclamaba. Perón usaba esa metáfora de la carreta y la navegación estratosférica. ¿Y la oposición? ¿Qué postura tomó? Hubo un debate intenso, sobre todo dentro de la Unión Cívica Radical. Estaban los que defendían la intangibilidad de la Constitución y los que, como el sector intransigente liderado por Moisés Levenson, proponían participar en la Convención Constituyente para dar debate desde adentro. Finalmente, triunfó esta última postura. El tema central de la discordia fue la reelección presidencial. Sin duda alguna. La modificación del artículo 77, que prohibía la reelección inmediata, fue el punto más álgido. El argumento peronista era que esa prohibición limitaba la soberanía popular. Pero parece que Perón mismo tuvo dudas iniciales. Eso sugieren algunas fuentes citadas en los fascículos. Mencionan que Perón habría expresado reparos sobre los peligros de la reelección indefinida. ¿Y qué lo hizo cambiar? Las crónicas apuntan a la influencia de Eva Perón como un factor decisivo para impulsar la reforma incluyendo la reelección. Finalmente, la convención, presidida por Mercante, la aprobó. Pero la reforma del 49 fue mucho más que la reelección. Muchísimo más. Incorporó a nivel constitucional los derechos sociales, los del trabajador, los de la familia, los de la ancianidad, los de la educación y la cultura. Eso fue un cambio fundamental. ¿También redefinió el concepto de propiedad? Sí, estableció que la propiedad privada cumple una función social y que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y el bienestar social. Y luego está el famoso artículo 40. ¿Por qué generó tanta controversia? Porque era una afirmación muy fuerte del intervencionismo estatal y del nacionalismo económico. Facultaba al Estado a intervenir en la economía, a monopolizar ciertas actividades si el interés general lo requería. Y declaraba propiedad del Estado los recursos naturales. Exacto. Minerales, caídas de agua, yacimientos de petróleo, de carbón, de gas,
todos declarados propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Esto, como señalan los fascículos, provocó una reacción muy fuerte de empresas extranjeras y de la diplomacia, sobre todo estadounidense. La nueva Constitución se juró en marzo de 1949. Así es, un marco legal para esa nueva Argentina. Cambiemos de tema. La política exterior, la tercera posición. ¿Cómo la definen estas fuentes? Como un intento de trazar un camino propio en el mundo bipolar de la Guerra Fría. Ni sumisión al capitalismo liberal liderado por Estados Unidos, ni adhesión al comunismo totalitario de la Unión Soviética. ¿Y en qué se basaba esa posición? Y económica. Proponía la cooperación internacional, pero sin alineamientos automáticos con ninguno de los dos grandes bloques. Un equilibrio complicado en ese momento. Muy complicado. Argentina había restablecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en 1946, algo no menor en ese contexto. Y la relación con Estados Unidos había sido tensa, especialmente durante la gestión del embajador Sproul Braden. ¿Mejoró después? Hubo una mejora con su sucesor, George Messersmith, pero las diferencias de fondo persistían. Argentina ratificó instrumentos panamericanos como el Acta de Chapultepec y la Carta de las Naciones Unidas, pero siempre haciendo hincapié en la defensa de la soberanía. Se menciona la postura del canciller Bramuglia, idearse en la ONU. Sí, defendiendo la idea de una unidad latinoamericana distinta del panamericanismo tutelado por Estados Unidos. ¿Y qué pasó con el Plan Marshall? Argentina decidió no participar plenamente. El gobierno peronista lo consideró perjudicial para los intereses de un país agroexportador como Argentina y lo vio como un instrumento de la hegemonía norteamericana. Era una manifestación clara de esa tercera posición. Llegamos así al segundo mandato, el clima previo a las elecciones de 1951. Estuvo marcado por tensiones. Los fascículos relatan el intento de golpe de Estado del general Benjamín Menéndez en septiembre de 1951, la llamada Chirinada. Que fue sofocada rápidamente. Sí, por la lealtad de gran parte de las Fuerzas Armadas y la rápida reacción popular y de la CGT. Pero fue un síntoma de las resistencias que existían. Y en ese contexto se da la postulación de la fórmula Perón-Eva Perón. Exacto. Propuesta por la CGT en el famoso Cabildo Abierto del Justicialismo el 22 de agosto de 1951. Una multitud pidió por esa fórmula. Pero pocos días después, Eva renuncia. El 31 de agosto, en el llamado Día del Renunciamiento, anunció su decisión irrevocable. Las fuentes atribuyen esto a una combinación de factores: su salud ya muy deteriorada y las fuertes presiones de sectores militares que no aceptaban su candidatura. Finalmente, el compañero de fórmula fue nuevamente Quijano. Sí, Hortensio Quijano fue ratificado como candidato a vicepresidente. Y la enfermedad de Eva Perón ya era muy avanzada. Sí, trágicamente. Los fascículos describen su deterioro, las operaciones. Un momento muy emotivo que se le recuerda es cuando bota desde su lecho de enferma el 11 de noviembre de 1951. Fue la primera vez que votaron las mujeres en Argentina. Exactamente. Un hito histórico. La última aparición pública de Eva fue el 17 de octubre de 1951, muy debilitada. Falleció el 26 de julio de 1952. El duelo popular fue algo sin precedentes. A pesar de todo, las elecciones de noviembre del 51 fueron otro triunfo contundente para Perón. Sí, obtuvo el 66,5% de los votos. Y como decíamos, fue la primera elección con plena participación femenina. 31 mujeres entre diputadas y senadoras llegaron al Congreso por primera vez. Pero la fórmula volvió a sufrir un golpe. Así es. El vicepresidente electo, Hortensio Quijano, falleció en abril de 1952, antes de asumir formalmente su segundo mandato. Y ese segundo mandato comenzó con serios desafíos económicos. Sí, las fuentes lo marcan claramente. Hubo 2 años de sequías muy fuertes que afectaron gravemente la producción agropecuaria, la principal fuente de divisas. Y el contexto internacional tampoco ayudaba. No. El Plan Marshall había reorganizado el comercio mundial y los precios de las materias primas argentinas ya no eran tan favorables. Además, se habla de un cierto sobreconsumo interno que reducía los saldos exportables. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Un giro hacia la austeridad.
En febrero de 1952, Perón presenta un plan económico que buscaba contener el gasto, fomentar la producción agropecuaria, ahora sí, explícitamente, y controlar precios y salarios. El lema fue ahorrar, no derrochar. Y se lanza el segundo plan quinquenal. Sí, pero esta vez con un enfoque diferente. El énfasis se puso en el desarrollo de la industria pesada, la siderurgia, la energía, un objetivo mucho más complejo y costoso que la industrialización liviana del primer periodo. Un panorama muy completo el que brindan estos fascículos. Al repasar todo esto, surgen reflexiones, ¿no? Por ejemplo, la nacionalización de los ferrocarriles fue principalmente un acto de afirmación soberana más allá de los números económicos estrictos. Es una pregunta válida que las propias fuentes dejan flotando, digamos. Muestran la importancia política y simbólica que se le dio, quizás por encima de la evaluación puramente técnica o económica del momento. Y la figura de Eva Perón, ¿cómo influyó realmente en la consolidación del peronismo? Pero también, quizás, en las tensiones internas que se generaron. Su rol fue multifacético. Sin duda. Central para conectar con ciertos sectores, pero también un factor de fricción con otros, dentro y fuera del movimiento. Es una figura compleja que estas crónicas ayudan a dimensionar. Pensando en la política exterior, ¿tenía viabilidad a largo plazo esa tercera posición en una guerra fría que se volvía cada vez más rígida? ¿Podía Argentina sostener esa independencia? Es otro de los grandes interrogantes. El contexto internacional presionaba cada vez más hacia la alineación. Sostener ese camino propio requería condiciones internas y externas muy particulares. Y finalmente, una mirada más amplia sobre el legado. ¿Qué elementos de todas esas reformas sociales, económicas, la propia Constitución del 49, perduraron o dejaron una marca profunda en la estructura argentina de las décadas posteriores? Esa es quizá la pregunta fundamental que surge al leer estas crónicas. ¿Cuáles fueron los cambios estructurales y cuáles los más coyunturales? Son temas para seguir analizando, y estos documentos son un punto de partida indispensable. Definitivamente, mucho para reflexionar. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otro video con crónicas del siglo pasado, siempre presentados por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo, dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.